Hola amigos de Éxito en la Familia, bienvenidos a tu programa. Qué bueno que estás aquí con nosotros, amor, como siempre es un placer compartir este lugar contigo. Sí, pues yo también tengo el gusto de estar aquí con mi primer amor y también de estar con todos ustedes. Qué gusto de poder pasar este tiempo juntos. Y hoy vamos a estar platicando de algo muy interesante porque qué huella tan fuerte deja en el corazón de una persona un trauma fuerte, el divorcio. El divorcio es una palabra bastante fuerte, una palabra donde Dios habla al respecto, pero que sin embargo hoy, amor, aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, más del 50%, alrededor del 50% de las familias vienen de familias compuestas de divorcios. Sí, así es, que es una estadística pues muy fuerte, ¿verdad? Y alarmante saber que el 50% de las personas a nuestro alrededor, si no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Están caminando por ese dolor, están pasando por un trauma en realidad. Y si sabes algo de los traumas, pues tardan tiempo en superar. Es algo que marca pues una huella. ¿Una huella? Ay, lo hice bien. Una huella muy importante en nuestro subconsciente y tarda en poder como superar eso. Pero las buenas noticias es que con Dios todo es posible. Y el Espíritu Santo acelera ese proceso. Y bueno, primeramente quiero hablar sobre el divorcio, amor. El divorcio es algo que no está en el corazón de Dios. Y que no es que Dios nos castiga en un divorcio, sino que el mismo divorcio trae consecuencias a nuestra vida. El divorcio es algo que el ser humano abrió la puerta por el egoísmo del corazón. Entonces, si tú has pasado por un divorcio o conoces a alguien que viene de un divorcio, Kristen y yo, por ejemplo, nuestros padres se divorciaron. Mis papás se divorciaron, los papás de Kristen se divorciaron y eso afectó nuestras vidas de una manera muy fuerte. Claro que hoy en día mis padres pues viven vidas separadas y fue difícil para ellos y no los condeno en ninguna manera, aunque sí hubo mucha responsabilidad en ellos por lo que pasó en nuestras propias vidas. Pero a través de Cristo, todo puede ser cambiado, todo puede ser restaurado. Y eso sí es muy importante porque sabemos que hay diferentes casos, ¿verdad? Cuando se trata del divorcio, a veces son los dos que deciden, sabes que no podemos vivir juntos, mejor cada quien por su lado, y es como que un divorcio más pacífico, ¿no? Como que entre ellos, aunque si hay niños involucrados, nunca es un proceso pacífico para el niño, jamás. Entonces hay que tomar eso en cuenta, es muy importante. Luego hay divorcios cuando es una sola persona que desea el divorcio y eso es cuando el trauma es mayor. Para la persona que no es lo que quiere, ellos siguen comprometidos, pero más que luchan y intentan, la otra persona decide irse. Así es. Y este programa queremos enfocarlo principalmente en qué pasa cuando las personas que ya han sido divorciadas, que ya no se han vuelto a casar o sea, que no se volvieron a casar con la misma persona, porque yo conozco situaciones donde se divorciaron y luego se volvieron a casar. Pero que ya no pudieron hacer eso y que ya la otra persona tomó rumbo por su propia cuenta y ahora esta nueva persona está en una posición de me caso otra vez, no me caso, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Cómo podemos manejarlo? Yo ya tengo hijos, ella tiene hijos, ¿qué sucede? Entonces, primero que nada quiero decir que no estamos a favor del divorcio. Eso es evidente en la palabra de Dios. Dios no está a favor del divorcio. Porque causa tanto dolor. Porque causa dolor. Y eso trae una ruptura en el alma. Es un trauma que sucede en nuestras vidas y en el corazón de los demás. Pero como le preguntaron a Jesús, le dijeron, oye, pero pues entonces ¿qué? La ley de Moisés dice que está permitido divorciarse. Y Jesús les dijo, por su terco corazón. O sea, por el terco corazón, por el rebelde, por esa razón existía esa ley en la ley judía. Pero el día de hoy, ¿qué sucede con los hijos de Dios? Bueno, número uno, tenemos que entender que no es el deseo de Dios. Pero si tú has pasado por un divorcio, estás en un divorcio, ¿qué va a pasar? Número uno, yo recomiendo siempre tratar de restaurar la relación. Número uno, o sea, y si se puede,
gloria a Dios, o sea, ¿cómo si se puede? Si la otra persona ya no se casó, si a lo mejor la otra persona ya falleció, a la otra persona se fue a otro país, etcétera. Hay veces que hay tierra de por medio y es imposible volver a restaurar la relación, o simplemente la otra persona ya no quiere. Entonces, nosotros creemos, y yo creo que es bíblico en el sentido de que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. O sea, la misericordia de Dios es nueva todos los días, pero tenemos que ser muy cautelosos en el proceso de volvernos a casar cuando ha pasado un divorcio. Hay extremos, o sea, hay puntos de vista muy fuertes que dicen nunca te puedes volver a casar porque entonces estarías en total desacuerdo con la palabra de Dios. Y hay otras personas que dicen, bueno, depende de la causa, eso te da la oportunidad de si volverte a casar o no. Las causas más normal, o sea, que bíblicamente hablando, habla del adulterio. Si la persona estuvo en adulterio y te ofendió, o sea, rompió su pacto contigo, la misma palabra dice, entonces eres libre de volver a poderte casar. Pero ¿qué pasa cuando no fue así? ¿Qué sucede, amor? ¿Qué podrías tú decir al respecto? Pues es como que un tema delicado, yo diría, porque hay diferentes opiniones cuando estamos viendo la palabra, en especial ahí en Mateo, cuando Jesús está diciendo que eso solo leyéndolo fríamente, como dice, está diciendo que solamente por causa de adulterio, ¿no? O infidelidad se puede volver a casar. Pero sabemos que esto viene también en un capítulo donde Jesús está dando muchos ejemplos. Por ejemplo, de, bueno, si tu mano te ofenda, córtalo. Si tu ojo te ofenda, saca tu ojo. Sabemos que Él no está diciendo literalmente saca tu ojo, o diciendo que la ley dice que si solamente pienses en... Con solo pensarlo ya has pecado. Ya has pecado. Como que, bueno, él dice, la ley dice que no debes pecar en tener codicia para otra mujer. ¿Es la palabra? Codiciar a otra mujer. Codiciar, gracias. Pero Jesús dice, pero yo digo que solamente pensar en ella en una manera indebida también es un pecado. Entonces, pero sabemos que hay muchas personas que han pensado cosas, ¿verdad? Y hay gracia para ellos, hay perdón para ellos. Y sabemos que no estaba diciendo literalmente que debes cortar la mano o quitarte el ojo. Él está diciendo que su reino exige muchísimo más aún de la ley y sin Jesucristo es imposible cumplir. Así es. Y este versículo acerca del divorcio está ahí en medio de todos esos ejemplos. Entonces yo siento que Dios está diciendo que es imposible cumplir esta promesa sin mí. No se puede. Y si fallas, hay gracia. Igual como hay gracia para nosotros cuando fallamos en cualquier otra área, ¿no? Como Jesús estaba estipulando en ese versículo, en ese pasaje de ese capítulo de la Biblia. Entonces, así lo vemos nosotros, que cuando alguien se encuentra en una posición así, de una separación y no es posible reparar esa relación, más que intentan. Cuando hay arrepentimiento del corazón, cuando han hecho ese intento de restauración, cuando están arrepentidos por lo que han hecho y no se puede reparar y luego siguen el proceso, un proceso sano como cualquier proceso de fallar a Dios, ¿no? Cualquier proceso de ser restaurado del pecado, entonces sí hay camino como en la restauración para una nueva oportunidad. Y en nuestro libro de Un matrimonio divino, ahí tenemos un capítulo al final que dice una nueva oportunidad. Y obviamente estamos hablando de las personas que ya no pueden restaurar su relación por las situaciones que ya hablamos. Pero hay un proceso para que en verdad podamos tener una relación o para que puedan tener una relación sana, santa y servicial. Y aquí en el libro tenemos 4 puntos que hablamos, pero el número 1 es arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento sincero por la parte que no nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no nos hemos divorciado, pero ni nos vamos a divorciar nunca. Pero cuando una persona se ha divorciado, tiene que pasar por el proceso de arrepentirse, pedir perdón a Dios primeramente por las obras y ofensas que esa persona hizo, sea la víctima o el victimario.
¿verdad? Sí. O sea, muchas veces siempre en un divorcio hay una persona que tiene un poquito más de culpa o es o la otra persona que es la víctima. Pero sin embargo, siempre los dos tienen parte en ello. Siempre. A lo mejor no fue en la falta, pero sí en la acción. O sea, en la actitud que tomaste después de la falta. O cosas así. Entonces, hay muchos ejemplos de divorcios que son terribles y que han pasado, pero que siempre podemos llegar al punto de, Señor, perdóname, Señor, porque en verdad a veces no sabía lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo. A otras veces que sí lo hiciste consciente y debes decir, Señor, perdóname por esta falta que le cometí a mi esposa, a mi esposo, por el simple hecho de dejar de amar, ¿verdad? Porque el amor es un compromiso, el amor no es un sentimiento. Nosotros cuando hablamos con muchas parejas, dices que ya siento que ya no lo amo, siento que ya no la amo. Realmente estás diciendo que tu amor está condicionado a tus emociones. Y Dios no nos dice así, nos dice que nuestro amor es incondicional, o sea que no está ligado a nuestras emociones, no tiene que ver con cómo nos sentimos. Entonces, el número 1 es ese. Pedir perdón a Dios. Y Dios dice en 1 Juan 1:9 que Dios es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, quizá ahí es donde tú estás el día de hoy, donde tienes que pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a las personas que salieron afectadas por tu actitud o situación o por el mismo divorcio, pedirle perdón a tus hijos. Pero hay gente que necesita escuchar esto, ¿verdad? Y quizá tú eres una persona que te encuentras en esa posición y que te sientes una persona de segunda clase, o conoces a alguien que dice, es que en la iglesia no me reciben, no me aceptan porque me divorcié o porque pasé por un divorcio. Bueno, creo que necesitas toda una sanidad, una liberación, sanidad, restauración, pero creo que Dios es el Dios de la misericordia y es el Dios de las nuevas oportunidades. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Esto no quiere decir que nosotros estamos pensando o hablando de tomar el divorcio como algo muy sencillo, que decimos, bueno, pues ya Dios me perdona y dice que ¿por qué pisotearíamos la gracia de Cristo? Sino la gracia de Dios es el recurso que Él nos dio a un mundo caído. Porque si no es el divorcio, son las adicciones. Si no son las adicciones, es el mal carácter. Si no es el mal carácter, es la inmoralidad. O sea, la mentira, el robo. O sea, hay tantas cosas, los homicidios. Entonces no habría, si no hay misericordia para el que es divorciado, entonces no puede haber misericordia o gracia para el que mató a alguien. O ¿por qué podría Dios perdonar a alguien que cometió una falta grave o cualquiera y no podría perdonar a alguien que pasó por un divorcio? Ahora, repito, no queremos decir que entonces cualquier persona dice, ya ves, el pastor Luis dijo que no me voy a divorciar y nomás le pido perdón a Dios y ya. Claro que el perdón viene con un acto de sumisión muy fuerte. Entonces hay gente que dice, no, pues yo ya le pedí perdón, pero esto y esto, aquello. No eres un perdón auténtico. Sí, entonces, número 1, hay 4 pasos que una persona tiene que pasar para que realmente pueda ser liberada de esa opresión que causó el divorcio, ese trauma. Número 1 es pedir perdón, como ya dijimos. Número 2 es perdonar. Sí. Perdonar a otra persona, perdonar a tu pareja, perdonar a tu expareja en este caso, perdonar el dolor que eso dejó en tu vida, el daño que quedó, porque quedó como un trauma, porque estamos sabiendo que un trauma es como una marca, ¿verdad? Que queda en lo profundo del alma y que a veces nunca se quita o lleva mucho tiempo, pero con Dios todo es posible. Así es. Entonces, perdonar es el segundo paso. El tercero es someter todo a Dios, decir, ok, mi vida ahora, Señor, te pertenece, cometí este error o me hicieron este error, pero ahora someto toda mi vida a tus manos. Cualquier nueva relación que se vuelva a iniciar tiene que ser sometida a Dios para que Dios pueda bendecirla. Acércate a gente que te ama, pero que también te puede guiar de la manera correcta y que no solamente sea una acción de que ya me quiero casar con alguien, ya no puedo vivir solo, ya no puedo vivir sola, porque el índice de divorcio, separación o aún de dolor en una segunda relación es mucho más alto que el de la primera. Entonces muchas veces dices, me voy a divorciar, me voy a casar con otra persona. No, eso ya es un adulterio, ¿verdad? Y tampoco está visto bien por el Señor ni por nosotros en ningún sentido. Y el número 4, amor. ¿Cómo es un adulterio? Un adulterio porque si tú ya estás pensando divorciarte con alguien porque te quieres ir a vivir con alguien más, pues ya estás adulterando en tu corazón, ¿verdad? Ya estás pensando estar con esa persona en vez de estar con tu pareja que estás actual. Sí. Pero gracias por hacerlo claro para todos. Y el número 4 es entonces sí abrazar lo nuevo. Una vez que tú has perdonado, una vez que te has pedido perdón, que has perdonado, que has sometido todo al Señor, entonces si Dios te da luz verde,
¿verdad? Y entonces empiezas a vivir una vida diferente, pues gloria a Dios, abraza lo nuevo. Y yo conozco gente en el ministerio, gente en la iglesia, gente que ha pasado por un divorcio y que fue muy doloroso, pero que Dios realmente los restauró y que ahora están viviendo una vida nueva con otra pareja. Y bueno, no era el plan original de Dios, pero quiero decirte, tampoco este es el segundo plan, sino es el nuevo plan de Dios. Sí. Y esa es la gracia, que Dios nos puede dar una nueva oportunidad en cualquier momento. Entonces, hay que tener gracia en la iglesia. Yo a veces creo que somos demasiado duros con ese sentido y no nos acordamos de los otros pecados. Que sí queremos tener gracia con los otros pecados, pero con ese somos demasiado estrictos. Sí. Nuevamente digo, no estamos promoviéndolo, pero también queremos darle libertad y esperanza a las personas que se encuentran a veces atrapadas dentro del evangelio con ese sentir de que ahora ¿qué hago? Ya no hay futuro para mí. Ya no hay futuro para mí en la iglesia ni con Dios. Y hay gente que ha condenado a mucha gente sin saber toda la historia. Porque algo más que quiero decir, amor, es que cada persona, cada divorcio que ha sucedido es una historia única. Una historia donde el enemigo vino a robar, matar y destruir. Pero recuerden una cosa, que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero quiero pasarte el micrófono, amor, porque creo que es importante reconocer a los hijos que pasan por un divorcio. Saber que enfrentar las consecuencias, porque aun recibiendo la gracia de Dios es muy importante no nada más voltear la página y decir, bueno, ya, empieza lo nuevo, como tú estabas diciendo. Porque si tú tienes que caminar por un proceso, también tus hijos tienen que caminar por un proceso de sanidad igual. Entonces, hay algo muy interesante cuando se trata de los pactos. Cuando vemos esto en Génesis 15, cuando Abraham hace un pacto con Dios y tienen que romper en dos un animal, ¿no? Y hay sangre literalmente escurriendo por la tierra y tienen que caminar entre esas dos partes del animal, y es una representación de lo que pasa cuando se rompe un pacto. Hay muerte. Entonces, cuando el matrimonio es un pacto, no es un acuerdo, es un pacto divino. Entonces, cuando se rompe, hay muerte. Entonces, y hay que ver, pues, dónde pues hay muerte emocional, hay muerte en sueños, ¿verdad? Lo que tú imaginaste que tu familia iba a ser. Hay muerte, pues, en relaciones también. Hay pérdida de relaciones. Pasan muchas consecuencias y tenemos que recibir la gracia de Dios que entra en cada parte de nuestro ser y en cada parte de esas roturas que pasaron. Y eso incluye a los hijos, porque ellos sienten ese muerte, por decir. Para ellos es algo muy fuerte. Yo lo viví como hija del divorcio, ¿verdad? Tú lo viviste también. Muchas personas, y aún de adultos, a veces estamos caminando ese proceso de sanidad, ¿verdad? Y es importante ayudar a nuestros hijos a pasar por el proceso necesario. No nada más decir, ya, pues hay que abrazar lo nuevo. No. Just como que hay que ser realistas. Esa es nuestra nueva realidad. Entonces ya no llores más. Levántate y vamos confrontando o aceptando la realidad de nuestra situación. Eso no es justo. Así, no dejar que tu hijo camine su proceso de duelo. Su proceso de duelo. Porque sí, es un duelo. Es la pérdida de su familia como él conocía su familia. Y entonces, para ayudarles a poder abrazar lo nuevo, tienes que permitir que pasen por un duelo por lo que perdieron. Hay una pérdida real. Así y es. ayudarles en ese proceso. Sí, y hacerles saber que entiendes que esa es una situación muy difícil y que en verdad puedas pedirles perdón. Porque tú puedes decir, es que hice todo lo posible, pero no funcionó. Bueno, ¿en verdad hiciste todo lo posible? A lo mejor no hiciste todo lo posible porque tú también ya estabas cansada de la situación. Así y tus pasa. hijos se pueden dar cuenta de eso. Pero sí puedes decir, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? No hice todo lo posible, pero estaba en una situación muy difícil y perdóname, no supe bien lo que estaba haciendo en ese momento. Pero eso ya no puede seguir adelante porque ya pues tu papá ya se volvió a casar o se fue a vivir a otro país o no sé, ¿verdad? Pero quiero que me perdones y quiero caminar contigo este proceso. Y jamás forzar a los hijos a que acepten a la otra persona como su papá o su mamá.
Porque hay familias que así son, que forzan a la otra persona. Y no debe ser así. Y creo que la otra persona también en un momento dado tiene que hablar con los hijos, decirles, ¿sabes qué? Yo sé que yo no soy tu papá, yo sé que yo no soy tu mamá, pero quiero tener una buena relación contigo. Yo sé que esto es difícil para ti. Y claro que estamos hablando de situaciones muy difíciles. Nadie habla de esto. Muy poca gente habla de esto porque es muy difícil. Y porque dicen, no, lo primero que hay que hacerlo es condenarlo. Sí, claro. Pero si vamos a condenar eso, pues entonces tenemos que condenar todo lo malo que hacen las personas. Y entonces, ¿dónde quedaríamos todos? Porque todos vivimos en un mundo caído donde hemos sido víctimas de alguna injusticia. Recuerda que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, de acuerdo a Romanos 14:17. Quiere decir que el reino de las tinieblas es un mundo de injusticia, donde no hay paz y donde no hay gozo. Entonces, si alguien está viviendo esa posición, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a darles la nueva oportunidad que Jesús nos da? Y la sanidad, ¿verdad? Así es. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es como dejando que cada quien camine su proceso. También los papás a veces no quieren hablar de eso porque es como recordarles de su propio dolor. Y normalmente cuando pasan por un divorcio están muy ensimismados. Todo es yo, mi dolor, lo que me hicieron, y se nos olvida los niños, lo que están pasando. Y luego decimos, ay, van a estar bien. Los niños son muy resistentes, ¿no? Ya ves, todos tienen una familia compuesta y están bien, velos, ¿no? Pero eso no es cierto. No están bien. Por eso vemos tantos casos de drogadicción, de embarazos en las jovencitas. Están buscando esa identidad familiar que perdieron. Entonces tenemos que ayudar a nuestros hijos, caminar la sanidad con Dios y también con recursos si necesitan. Hay psicólogos cristianos que les pueden ayudar, pero no ser egoístas, nada más enfocarnos en nosotros y no fijar en nuestros hijos el proceso que están pasando y no obligar a los niños a estar en el mismo nivel de sanidad que nosotros en el mismo tiempo. Tal vez tú vas adelantado y ellos están atrasados y hay que respetar su proceso. Así es ser muy conscientes de la situación. Y yo quiero orar antes de irnos porque es un tema delicado, pero quiero decirles que hay restauración en eso. En medio del dolor, del trauma, del divorcio, Dios puede actuar y Dios puede traer sanidad. Y yo sé que para muchos es un tema muy difícil, pero creo que como hijos de Dios debemos de entender el dolor que esto significa y el trauma que esto deja y darles una palabra de esperanza a todos aquellos que están pasando por situaciones o que han pasado por un divorcio y que realmente su alma quedó traumada. Y aquí en este libro ahí lo puedes después ver con calma. Ojalá lo puedas obtener. En el último capítulo hablamos de esa nueva oportunidad, porque si no es que tú has pasado por un divorcio, posiblemente conoces a alguien que sí lo ha hecho. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una respuesta clara para cada uno de ellos. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. ¿Tienes algo que decir, amor? A ver si... Iba a dejarles con este versículo. Perdón. Que es el Salmo 34, 17 y 18, que dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los del espíritu destrozado. Amén. Pues espero que te anime este programa y que te sea de ayuda. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias por cada familia, gracias por cada persona que está, a lo mejor pasó por un divorcio o está en medio de un divorcio, Señor, o está en una relación nueva y se siente culpable. Señor, te pido que tú traigas esa visión clara de tu gracia y también tu restauración, Señor, en medio de todo este dolor que se encuentra en los corazones. Oramos por los niños y por los hijos que han pasado también por un divorcio, que sus corazones puedan ser restaurados en el precioso nombre de Jesús. Amigos, nos vemos pronto, que Dios los bendiga, hasta el próximo programa.